En los primeros meses de la pandemia, medios en todo el mundo pronosticaron un auge en el número de divorcios, pero ¿se ha materializado la crisis que se vaticinó? En esta edición de Efecto Naim, investigamos qué ha pasado con el amor y el matrimonio en tiempos de COVID-19. Además, hablamos con un profesor de la prestigiosa Universidad de Brown sobre la sorprendente relación entre la ira y la economía. Y nos vamos de viaje a la Zona Silenciosa, una peculiar región donde están prohibidas las computadoras, los teléfonos móviles y hasta los televisores. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19, los medios de comunicación de todo el mundo reportaron una preocupante tendencia. Parecía haber un auge en el número de divorcios. En países tan diversos como los Estados Unidos, China o Suecia, la pandemia estaba afectando el amor y se preveía que los divorcios solo podían aumentar. En el Reino Unido, por ejemplo, una firma de abogados señaló que en el año 2020 hubo un aumento de 122% en el número de consultas para llevar adelante un divorcio, en comparación con el año anterior, en el 2019. Pero a más de un año de la llegada del COVID-19, ¿se ha materializado realmente la crisis que se vaticinó? ¿Cómo ha cambiado el panorama del matrimonio y la vida en pareja a nivel mundial? ¿Y qué significa eso para las economías de las naciones? Estas son algunas de las preguntas que exploramos en el reportaje que les presentamos a continuación. Va a ser muy interesante, mire. SOS CRIS es una línea telefónica cuyo propósito es ayudar a los ciudadanos de la isla caribeña Martinica a lidiar con las consecuencias de la COVID-19. Entre las razones por las cuales se han registrado el mayor número de llamadas están los problemas matrimoniales. La última vez me llamó una señora y me dijo muy directamente: ¿sabes? Vas a ver muchísimos divorcios en los próximos días, pues hay parejas en las que una de las personas se vacuna y la otra no. Y cuando eso pasa, la pareja deja de dormir junta. Siempre hay uno que no quiere pasar más tiempo en la casa. Esto ocurre en varios grados, dentro de la misma familia, en la misma pareja e incluso entre la gente joven. Martinica no es un caso aislado. La organización Citizens Advice en Reino Unido, que provee consejos a los ciudadanos, registró en 2020 un aumento del 45% en las vistas de su página web con información sobre cómo divorciarse. Durante el mismo periodo, el servicio web estadounidense Legal Templates, a través del cual la gente puede comprar documentos legales, tuvo un aumento de ventas del 34% en sus documentos de divorcio. Sus datos revelaron que el 58% de las compras fueron hechas por recién casados. Una variedad de estudios han destacado la falta de equidad entre hombres y mujeres en la distribución de tareas del hogar como uno de los factores que contribuyeron al auge de consultas para divorciarse durante la pandemia. No es de sorprender. Un reporte de la ONU Mujeres demostró que el aumento de la carga doméstica durante la cuarentena ha sido en promedio 67% más elevado para las mujeres que para los hombres. Sin embargo, los divorcios ya estaban en auge antes de la COVID-19. Según las Naciones Unidas, en términos generales, el número de quiebres matrimoniales a nivel global se ha duplicado desde 1970, aunque cabe destacar que la tendencia varía bastante de país en país. En algunas naciones como Turquía y Brasil, los divorcios han estado en aumento constante en las últimas décadas. Pero en otras como Chile y Corea del Sur, el crecimiento de las peticiones se desaceleró tras un auge después de la década del 2000. Algunos gobiernos han comenzado a implementar medidas ante el creciente número de divorcios en sus países. En China, desde enero de 2021, es obligatorio que la pareja culmine un periodo de 30 días de reflexión antes de poder formalizar la separación.
Y en Dinamarca, desde 2019, las parejas con hijos menores de edad que quieran separarse deben observar un periodo similar, además de tomar un curso digital que busca ayudar a la familia a adaptarse a la nueva situación. We tested the system on 2,500 Danes. Medimos la eficacia de este sistema con unos 2.500 daneses divorciados y los resultados fueron asombrosos. En 12 de cada 14 casos, encontramos que tuvo un efecto entre moderado y fuerte para la salud física y mental. Mental and physical health outcomes. Si bien el divorcio debe existir como una alternativa para las parejas que no logran reconciliarse, estudios han demostrado que las madres y padres solteros enfrentan más dificultades para criar a los hijos. Aún así, en los últimos años hemos visto un incremento de familias de un solo papá o mamá. Y este fenómeno, más que los divorcios, es lo que preocupa a expertos como la doctora Isabel Sohil. Creo que cuando hablamos de divorcio, nos arriesgamos a pensar que es la razón principal por la cual las familias hoy día no son tan fuertes como solían serlo. La principal razón en realidad es que cada vez más gente tiene hijos sin el beneficio del matrimonio. Las familias de un solo padre o madre enfrentan más desafíos, especialmente durante periodos como la pandemia, donde la gente se tiene que quedar en casa a cuidar de los niños porque no están yendo a la escuela o al cuido. ¿Y qué hacen? Deben o renunciar a sus trabajos o encontrar alguna otra manera de cuidar a los niños. De hecho, los datos más recientes sugieren que la ola de consultas para divorciarse que se produjo a inicios de la pandemia no se materializó en tantos divorcios como se esperaba, pues la crisis económica disuadió a muchas parejas de separarse o al menos de hacerlo en este momento. En México, por ejemplo, se reportó una baja del 33% en el número de divorcios en 2020 en comparación con el año anterior. Algo similar ocurrió en países como España y Estados Unidos. Y es que cuando la economía no va bien, muchas parejas sencillamente no tienen los recursos económicos y emocionales para atravesar un proceso tan difícil como el divorcio. El matrimonio en tiempos de pandemia. Pareciera que la pandemia lo ha tocado todo. Los efectos de la COVID-19 se han sentido hasta en los ámbitos más íntimos, incluyendo la vida en pareja. Y al regresar a la pausa cambiamos de tema. Voy a hablar con un respetado economista que asegura que la ira, el enojo, es un sentimiento idóneo para entender la economía. Muy interesante, es diferente. Les va a sorprender, ya verán. Vivimos enojados, irritables. La gente está enojada con la inestabilidad política, con la desigualdad económica, con la incertidumbre, con el cambio climático, con la pandemia, con los políticos y la lista es infinita. Pero ¿habrá una manera eficaz de combatir este sentimiento que tanto nos consume? Eso es precisamente lo que se ha dedicado a investigar mi invitado de hoy. Y desde un ámbito sorprendente, el de la economía. Su nombre es Mark Blythe y es el director del Centro Rhodes de Economía Internacional y Finanzas de la prestigiosa Universidad de Brown en Estados Unidos. El propio profesor Blythe nos explica que él lleva años estudiando por qué las personas siguen creyendo en ideas económicas equivocadas cuando hay un sinfín de evidencia en contra de esas ideas. Él es autor de 6 libros sobre economías y finanzas. Su más reciente libro lo escribió junto al economista Erin Lonergan y se titula Angrynomics, o la economía del enojo. Hoy Mark Blythe nos revela los orígenes económicos de nuestro enojo colectivo. También cómo el populismo se ha aprovechado de esta ira y qué podemos hacer al respecto. Esta es mi conversación con Mark Blythe. Bienvenido al programa, Dr. Blythe. Es un placer tenerlo con nosotros. Thank you for the invitation. It's lovely to be here. ¿Por qué cree usted que el enojo, la rabia a veces nos ayuda a entender la economía? Because we seem to be in this weird moment. Porque parecemos estar viviendo en un momento raro en el cual el mundo, en promedio, nunca ha sido tan rico. Y aún así los indicadores de estrés, ansiedad y rabia están por todos lados.
Entonces, lo que intentamos hacer en el libro fue pensar seriamente sobre qué factores de la economía de los últimos 30 años nos han hecho más ricos, pero al mismo tiempo más polarizados y más enojados. Usted habla de la ira tribal. ¿Qué es eso? Nosotros comenzamos a pensar sobre la rabia porque fuimos a un partido de fútbol en Inglaterra que, déjame decirte, no era muy bueno. Y nos fijamos que los aficionados más comprometidos dedican una gran cantidad de tiempo a gritarle a sus propios amigos. Su trabajo, de cierta manera, es hacer que todo el mundo se emocione y se enoje. Y fue aquí que hicimos la conexión con la política, pues lo que vemos es una especie de despertar de una respuesta tribal. Puede que esté latente en la sociedad, puede que sea construida por los políticos, pero esencialmente la rabia es una fuerza motivadora muy poderosa. Y si la combinas con un momento histórico en el que muchas comunidades en el mundo tienen reclamos que en realidad son justificados, puedes identificar cuáles son esos reclamos y utilizarlos como arma para suscitar la rabia. En su libro, usted y su coautor, Eric Lonergan, argumentan que el auge del populismo que hemos visto recientemente tiene su origen en la crisis financiera que inició en el año 2008. Explíquenos eso. Claro, no solo es la crisis financiera. Si pensamos en los años 80, en las revoluciones de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Reino Unido, cambiamos de parecer con respecto a cómo funcionaba la economía. Liberamos e integramos los mercados y globalizamos la producción. También, de manera muy significativa, convertimos a los bancos centrales independientes en el principal mecanismo de gobernanza. Y para balancear estos grandes cambios macroeconómicos, se inyectó una gran cantidad de crédito al sistema. Podemos pensar en ello con esta analogía. Es como si hubiésemos reprogramado una computadora, pero al mismo tiempo introdujimos errores en esa reprogramación. Los errores fueron un fuerte incremento de la desigualdad de ingresos y de riqueza a nivel mundial, y también el deterioro de las condiciones de empleo de la gente, la eliminación de muchos de los derechos y restricciones que protegían a los trabajadores. Esto se exacerba hasta que llegamos a 2008, cuando hay una gran crisis financiera. Y en ese momento, ¿qué pasa? Los gobiernos están congelados y los bancos centrales básicamente rescatan el sistema. Pero no hay ninguna reforma fundamental para remediar los errores del sistema, y luego los costos se le imponen al 80% de la población que no tiene activos. Eso crea una variedad de reacciones. Desde los indignados en España, que luego se convierte en el partido político Podemos, hasta el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania o AfD, del cual hemos visto versiones en todo el mundo. Así que no es la crisis financiera de 2008 per se. Es lo que la crisis cataliza y que se había estado desarrollando durante mucho tiempo. Una de las soluciones que usted propone es algo que usted llama un Fondo Nacional de Riqueza. Díganos qué es eso y cómo eso podría aliviar algunos de los problemas que usted también ha identificado y que son muy conocidos. El mejor ejemplo que tenemos hasta la fecha es el Fondo de Pensiones del gobierno de Noruega. En los años 90, los noruegos, muy inteligentemente, invirtieron las ganancias que provenían del petróleo en acciones. Compraron acciones en todo el mundo y crearon un gigantesco fondo pasivo para madurar estas acciones, generando una riqueza para la nación. Es bastante sencillo, cualquiera puede hacerlo. Siempre que hay una crisis financiera, la gente quiere deshacerse de sus acciones porque piensa que nadie va a querer comprar nada, y lo hacen al mismo tiempo. Por lo tanto, los gobiernos deberían destinar 20% del Producto Interno Bruto a comprar todas esas acciones descartadas y luego crear un fondo pasivo con ellas. Digamos que ese fondo no se toca por unos 12 años. En ese tiempo se puede recuperar todo el dinero que invirtieron y más. Eso se convierte en riqueza para el 80% de las personas de más bajo nivel socioeconómico. Es literalmente dinero gratis que está esperando ser recolectado. Con un Fondo Nacional para la Riqueza se podría cancelar la deuda estudiantil, financiar programas sociales, entrenar a la fuerza laboral para lidiar con la automatización y hasta descarbonizar la economía, sin cobrarle impuestos a nadie. Es una gran idea, pero la gente no parece pensar que realmente funciona y no entiendo por qué. It's a great idea, but people don't seem to really think it works, and I don't understand why. Mark Blythe es profesor de Economía Internacional en la prestigiosa Universidad de Brown. Su último libro se llama La economía del enojo. Muchas gracias por estar con nosotros, Mark. Thank you for the invitation. It's lovely to be here.
Al regresar a la pausa cambiamos de tema. Vamos a hablar de algo muy preciado pero difícil de encontrar, el silencio. Y no solo de la falta de sonido, sino también del silencio tecnológico. No se vaya. Imagínense vivir en un pueblo donde no existe internet, ni redes sociales, ni Google, ni videollamadas, ni ninguna de esas funciones tecnológicas que se han vuelto parte de nuestro día a día. Es difícil de imaginar, ¿no? Pues ese lugar existe y está ubicado en uno de los países más conectados del mundo. En Estados Unidos y específicamente en el estado de Virginia Occidental hay una zona donde está prohibido el uso de dispositivos que generen frecuencias electrónicas como las que emiten los celulares y las radios. Este lugar se llama, entre comillas, la zona silenciosa. Y las personas que viven allí están completamente aisladas del mundo hiperconectado que la mayoría de nosotros conocemos y en el cual vivimos. Este silencio tecnológico se ha convertido en un factor muy atractivo para miles de personas que han optado por mudarse a esa zona. Pero no todos los habitantes lo hacen por razones benévolas. Algunos esconden peligrosos secretos. Hoy nos vamos de visita a la zona silenciosa. Miren. Diane Scow es una mujer estadounidense que afirma sufrir de sensibilidad electromagnética. Aunque este no es un diagnóstico médico avalado por la Organización Mundial de la Salud, generalmente es descrito como una reacción alérgica o intolerancia a cualquier dispositivo que emita radiación electromagnética, como lo son el microondas, los televisores o las redes de Wi-Fi. Los síntomas pueden ser tan variados como el dolor de cabeza o los trastornos digestivos. Es por eso que Diane, al igual que muchas personas con afecciones similares, han decidido mudarse a la ciudad de Green Bank, en el estado de Virginia Occidental, en Estados Unidos. Green Bank no es perfecto, pero para mí es más seguro que otros lugares, así que tomé la decisión. Aquí puedo vivir como una persona casi normal. Green Bank y otras comunidades cercanas como Sugar Grove conforman lo que se conoce como la zona silenciosa. Se trata de una región de 34 kilómetros cuadrados, donde las transmisiones radiales están restringidas por ley federal desde 1958. Y es que allí se encuentra el radiotelescopio más grande del mundo. La radioastronomía, al igual que la astronomía óptica, estudia lo que ocurre en el universo y en el cosmos, pero desde un lugar muy silencioso, sin la interferencia de ondas de radio. Eso le permite a los astrónomos utilizar unos gigantescos radiotelescopios que pueden medir ondas radiales apenas perceptibles que vienen del espacio exterior y que pueden proveer pistas para todo tipo de fenómenos, explosiones galácticas, moléculas complejas, evidencia de un agujero negro en el medio de la Vía Láctea, por mencionar algunos. Durante varios años, el periodista Stephen Kersey estudió y vivió en la zona silenciosa, documentando sus experiencias en un libro revelador. Cuenta, por ejemplo, que desde la década de 1950, los militares estadounidenses también han operado sus propias antenas de radio en esta región, de modo que el silencio sirve tanto para la ciencia como para la vigilancia. Silenciosamente están interviniendo millones de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto y otros tipos de contacto a cada hora del día. El silencio alrededor de Green Bank y Sugar Grove le permite a la Agencia de Seguridad Nacional monitorear el ruido que se produce en todos los demás lugares. A lo largo de los años, la zona silenciosa ha atraído a una diversidad de grupos sociales, desde hippies hasta el famoso Dr. Patch Adams, conocido por ser el padre de la risoterapia. Y no todos han llegado con buenas intenciones.
A mediados de los 80s, después de Patch Adams, llegó un conocido grupo de neonazis, la Alianza Nacional. Fue fundada y liderada por William Luther Pierce, autor de los diarios de Turner, que es considerada la Biblia de la extrema derecha. Es un libro que ha motivado e influenciado una docena de actos letales de violencia racista en todo el mundo. Para Kersey, quien desde 2009 no tiene teléfono móvil, Greenbank parecía ser un paraíso para la desconexión, donde la gente podía estar más protegida de los males de Internet, como la propagación de mentiras o las teorías conspirativas. Pero esa no es la historia completa. También encontré que cuando las personas están en lugares muy remotos y aislados, se pueden quedar solas con sus propios pensamientos y a menudo con ideas cada vez más radicales. Cualquier idea preconcebida, cualquier idea descabellada que puedas escuchar, se prolifera en un lugar silencioso. Por otro lado, Kersey descubrió que el silencio está siendo amenazado, pues la ley que lo protege, que fue creada cuando aún no existía el Wi-Fi o los teléfonos inteligentes, no es tan clara con respecto a estos dispositivos. Esto ha generado gran tensión entre aquellos que quieren utilizar la tecnología y los que defienden el valor del silencio tecnológico. Estamos viendo una creciente convicción de que el silencio radial es valioso en nuestras vidas, y eso es evidencia en parte por la reacción negativa que han tenido las revelaciones que hizo recientemente una ex empleada de Facebook. Hay un entendimiento de que quizá estar conectados 24/7 y en las redes sociales no es del todo saludable. Quizá necesitamos estos lugares silenciosos donde podamos escapar de todo eso. Es por ello que Kersey está convencido de que a pesar de los desafíos, la zona silenciosa persistirá. La zona silenciosa y lo que dice este fenómeno en nuestras sociedades. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya divertido, sorprendido y que les haya interesado. Y ojalá que nos veamos la semana entrante. Gracias por estar con nosotros.